Hola, ¿qué tal? Bienvenido a este curso de Lengua y Comunicación 1. En las clases anteriores estuvimos viendo otra vez comentario crítico, en este caso la reseña, los diferentes tipos de reseñas, cómo realmente se lleva el proceso del comentario crítico y de la reseña, cómo también acomodar en un mapa mental. Recordamos otra vez lo que es un mapa mental. Y ahora bien, sin abrumarte bueno, con tantos conceptos que vimos, eh, ahora se presenta el conflicto de intereses presentes en una obra literaria. Es decir, ¿esto cómo se relaciona con el comentario crítico? ¿Qué es un conflicto de intereses en una obra literaria? Bueno, es lo que vamos a ver en la siguiente progresión y que realmente en este caso, al momento que nosotros estemos haciendo una reseña, un comentario crítico, se relaciona de manera directa. ¿Por qué? Es lo que, como te lo vuelvo a repetir, vamos a ver en esta temática. ¿Sale? A parecer no tiene nada de ligación, pero ya una vez que te dé la definición y una vez que lo relacionemos con el tema, te darás cuenta lo esencial que es esto al momento de nosotros mm, generar un comentario crítico a partir de un tema literario o de un libro. Propiamente se relaciona con ese tema. Pero sin más, sin explorarte más el tema, comencemos. Para explicarte primero qué es un conflicto, en este caso, de intereses en una obra literaria. Bueno, comencemos con los conceptos clave, que en este caso solo va a ser uno y va a ser el conflicto literario. Y el conflicto literario nos dice lo siguiente: es el problema central que enfrenta a los personajes, propicia la tensión en la trama y mantiene el interés del lector. Su propósito central es generar en el lector emociones a través de las acciones de los personajes para que el lector siga inmerso en el texto, es decir, la trama. Es la problemática que en este caso los personajes, y posteriormente te voy a enseñar qué tipo de conflictos literarios se presentan. Porque en este caso, pues ir, pero a veces se enfrentan a personas, a veces se enfrentan a problemas del, del pasado, en este caso a eventos naturales, si son el mismo conflicto o hay diferentes. Bueno, yo te voy a enseñar eso, en qué consiste cada uno de ellos, pero por mientras, concéntrate o más bien quédate que el conflicto literario es a que la trama o la problemática que los personajes se enfrentan en una novela, en una película, en una obra literaria, es decir, lo que aquellos intentan resolver para llegar a un desenlace, a una conclusión, a un final. ¿Sale? Y en este caso lo puedes mayormente acomodar con el meme que te pongo. Dice los demás. La trama de WandaVision, en este caso, WandaVision es representada por una actriz que es bastante guapa y realmente dice que lo ven por la trama, pero realmente lo ven pues por ella, porque realmente es una chica bastante guapa, con todo respeto, y realmente eso se le suele llamar en los memes a la trama, que realmente ves a una serie, una película por un personaje que se te hace guapo o guapa, pero en realidad un conflicto literario de grandes rasgos es la problemática o lo que intentan resolver, en este caso, los personajes de una obra literaria y a su vez este problema te mantiene atento si lo resolvieron o cómo lo van a resolver o las soluciones que pueden encontrar. Propiamente eso se viene, si has visto las películas de Sherlock Holmes, tienen un conflicto literario, es decir, resolver crímenes o casos sin resolver que aparentemente son, no tienen una solución como tal o tienen una solución a medias y realmente Sherlock Holmes es lo que pretende hacer, resolver conflictos y es la trama o el conflicto literario que en ese caso, en esa obra, se va a resolver. A su vez, en este caso, ¿cómo se relaciona con la el conflicto literario con un comentario crítico? Bueno, ahí es la respuesta, lo que te voy a decir y me permito leerte lo siguiente. Dice, un buen comentario crítico es producto de un conocimiento analizado, como bien lo hemos estado abordando en las anteriores presentaciones. Es decir, analizar, ver los pequeños detalles que a primera vista no aparecen, para a su vez identificarlos y a su vez, en este caso, emitir un juicio o un pensamiento. Dice, es imposible realizar comentarios pertinentes de lo que no se conoce, como bien también te lo he comentado. Por ello es importante llevar a cabo lecturas de comprensión con la finalidad de adquirir conocimientos. Cada individuo va generando una madurez lectora conforme lee y aplica estrategias de acuerdo con sus canales de aprendizajes. Es decir, igual, repasando todo lo anterior, el comentario crítico en este caso es analizar y sobre todo en este caso adquirir conocimientos de los cuales de los cuales nosotros podamos emitir una opinión y un juicio sobre lo que eh, en este caso nosotros estemos leyendo. Y en este caso, ¿en qué? Ahí viene la relación. Dice, ya que la lectura de composición favorece el pensamiento crítico, desarrollando la capacidad de cuestionar distintas perspectivas y
Por lo tanto, toman mejores decisiones, tomando en cuenta que los estudiantes se enfrentan a diversos medios informáticos como libros, periódicos, revistas, páginas web, audios, videos, imágenes, entre otras más, lo que incrementa el bagaje cultural de cada uno de ellos. Es decir, aquí primeramente lo que intenta es que el comentario crítico que se enfrente a diferentes tipos de texto que los podamos interpretar, es decir, a la reconstrucción. Y una vez que hagamos esto, como te dije en la anterior diapositiva, podamos emitir un juicio y una opinión. ¿Y cómo se relaciona en este caso con el conflicto literario? Bueno, por una parte, eso es lo interesante. Cuando nosotros estamos leyendo una obra literaria, sabemos cuál es el conflicto, cuáles son las posibles soluciones y cuál puede ser el desenlace. Entonces, el comentario crítico parte de ahí en torno a la literatura. Tenemos que comprender primero de qué está hablando, qué intenta resolver, cuál es la trama, para asimismo emitir un juicio. Si realmente lo que están haciendo es pertinente, si realmente el conflicto que pretenden resolver es algo que realmente es imposible y las acciones que hacen los personajes no tienen nada que ver, ¿sí? O a su vez, eso también transportalo a los diferentes textos, ya no solo a la literatura, sino que dentro de las diferentes fuentes de información que tenemos, como bien lo dice ahí, páginas web, audios, videos, imágenes, revistas, hay un conflicto como tal, ya no literario, sino un conflicto que está ahí y nosotros tenemos que desentrañar, analizar para entenderlo y a su vez emitir nuestro comentario crítico. Es decir, eso se relaciona de manera directa, porque cada texto hay algo que nos intenta decir o hay algo que está dicho ahí. Y a su vez hay textos más fáciles que otros, es decir, los leemos y entendemos, este es l- ya no la trama, sino la problemática, nos dice esto, pero yo pienso que realmente, voy a emitir mi opinión, que esto que intenta decir realmente no es cierto o es falso, ¿sale? Eso es lo que se pretende con esto de conflicto y comentario crítico. Dentro de la literatura, como tal, el concepto literario es la trama que maneja una obra, pero a su vez, dentro de otras fuentes de información, es la problemática que en este caso está ahí en ese texto y que nosotros tenemos que identificar para emitir, en este caso, nuestro juicio, más bien nuestro comentario crítico. Y a su vez también nos dice que tenemos diferentes tipos de información y cada uno la tenemos que interpretar para a su vez analizar y desarrollar nuestro pensamiento crítico y a su vez capacidades de cuestionar. Ojo, esto es muy importante y lo que te había mencionado en Humanidades 1 y en Humanidades 2. Lo primordial aquí no es como tal que yo aprenda las teorías, sino que realmente aprenda a criticar y a reflexionar y a emitir un pensamiento propio. Y asimismo, ¿cómo lo puede expresar? Pues bueno, ahí es donde viene la parte de lengua y comunicación, como te lo he dicho, que se relaciona con otras materias, en este caso propiamente con humanidades, en expresar mis pensamientos y sobre todo emitir algo que realmente en lo que sí estoy de acuerdo o en lo que no estoy de acuerdo. Y a su vez, en el conflicto literario nos dice lo siguiente, dice, en el ámbito literario, el conflicto es el problema central que enfrentan los personajes, como te lo venía adelantando. Dice, propicia la atención en la trama y mantiene el interés del lector, es decir, si tiene una buena problemática por resolver o que te deje en tensión o que te deje en suspenso, vas a estar ahí atrapado hasta que termines el libro, la historia, o hasta que termines de ver la película. Y eso te ha pasado mucho en películas, que realmente dices, esta trama está buena y no me voy a quedar con la incógnita hasta que lo resuelvan. O pienso que esta solución es pertinente, ¿por qué no la tomo en cuenta? Y te quedas ahí plasmado hasta que realmente lo resuelve, o digamos, lo resuelve como tú pensabas, pero no eras el final que tú querías. Suele pasar la mayoría de las veces. Dice, su propósito central es generar en el lector emociones a través de las acciones de los personajes para que el lector siga inmerso en el texto, es decir, engancharlo y sobre todo generar interés. Dependiendo de la extensión de la obra, se puede encontrar diferentes conflictos que mantener el hilo narrativo. Es decir, dentro de un conflicto se pueden generar pequeños conflictos y así a su vez. ¿Sale? Dependiendo, ¿cuántos conflictos puede haber? Bueno, dependiendo en este caso, el autor cómo lo haya manejado, ¿sale? Puede haber diferentes. Pero recuerda que dentro de un conflicto hay pequeños conflictos que también le dan trama o explican diferentes participaciones, diferentes tipos de personajes. Dice, en la literatura existen conflictos que van de acuerdo con las temáticas desarrolladas, de tal forma que pueden llegar a existir tantos tipos de conflictos como temas. Sin embargo, existe una taxonomía de los conflictos más recurrentes dentro del texto literario, es decir, dependiendo, en este caso, la temática que quieran resolver, es como, o la temática de la cual se va a desarrollar, es cuando surgen diferentes tipos de conflictos. Si bien puede haber bastantes, como bien lo dice el texto, aún así hay como tal una lista de los cuales, digamos, imperan más en las obras literarias o las que se suelen más dar.
y te voy a enseñar a continuación los que existen. Primero existe el conflicto de personaje contra personaje, es decir, existe un tipo de conflicto, un personaje se encuentra en desacuerdo o en conflicto directo con otro personaje, es decir, polos opuestos, digamos el héroe y el villano. Y en este caso lo veo reflejado con Harry Potter, si es que la has visto las películas, donde Harry Potter o el conflicto se desarrolla con base a estos dos personajes muy importantes, o una lucha constante que es entre Harry Potter y Voldemort. ¿Sale? Este es un conflicto entre personaje contra personaje. Después tenemos el conflicto de personaje contra naturaleza, es decir, el personaje lucha con aquellas fuerzas naturales o naturaleza o elementos de naturaleza, como puede ser el 2012, donde nos hace ver esta película, por cierto, muy mala y mm, muy salida del guión, pero bueno, más allá de eso, nos presenta que realmente en este escenario, que supuestamente el mundo se iba a acabar, iba a haber muchas inundaciones y todo este tipo de cosas, pues los personajes, hay un protagonista en especial que lucha contra estas fuerzas, o en general toda la humanidad lucha con estas fuerzas naturales que están acabando con ellas y están acabando contra el mundo. Después tenemos los conflictos personajes contra la sociedad, es decir, en esta clase de conflictos, un personaje se encuentra en oposición a la sociedad, las normas sociales o las instituciones, es decir, un personaje desafía el sistema y está en contra de ellos sobre alguna condición que le impongan sobre su libertad. Y uno de los que normalmente sabemos o que se nos viene a la cabeza puede ser el de Sin Sajo o los Juegos del Hambre, donde Candice se opone a lo impuesto por su sistema y lucha en contra de ellos y asimismo se le unen diferentes tipos de personas que se le llaman la resistencia para acabar con ese gobierno que tienen hacia ellos. Otro puede ser el conflicto interno, que en este caso, este tipo de conflicto ocurre cuando un personaje se enfrenta a una lucha interna, a menudo relacionada con sus propias emociones, deseos, dilemas morales, es decir, cuando tiene a sí mismo problemas con sí mismo, intenta tomar soluciones y realmente no sabe qué hacer, qué sí hacer, si hace esto, pues le puede afectar en aquello, es decir, un conflicto interno que en este caso el protagonista va teniendo conforme a sus relaciones interpersonales y personales. Y pongo este libro de la moneda de la muerte porque es uno que estoy leyendo en este momento y nos dice que se trata de un joven que en este caso es detective, pero realmente está en ese dilema si dejar de hacerlo o no y le llega una oportunidad donde tiene que buscar una moneda de la muerte, la cual, en este caso, le va desentrañando cierto tipo de misterios familiares y personales que él pensaba que estaban resueltos y que realmente no, y lo llegan a tomar decisiones que a lo mejor no se atreve tanto o no se atreve a buscar información por las posibles consecuencias que esto puede traer y esto totalmente la visión que tiene de su padre, ¿vale? Te lo dejo ahí por si lo quieres buscar, es un libro muy interesante. Pero habla del conflicto interno que en este caso tiene el protagonista por resolver cierto tipo de conflictos y que se va relacionando con las decisiones que él va tomando a lo largo de la trama. Por otra parte, también tenemos los conflictos de personajes con el destino o fuerzas sobrenaturales, es decir, en algunas obras los personajes se enfrentan a fuerzas más allá de su control, como el destino, la profecía o lo sobrenatural, es decir, se imponen a lo que, digamos, dicen los dioses o a lo que, mm, o más bien para que me entiendas, cuando se impone algo que tiene que suceder y no hay algo que realmente lo mueva o que realmente no suceda. Y un ejemplo puede ser lo de la tragedia de Sófocles, la de Edipo Rey, donde le dicen a este rey que realmente su hijo Edipo, que estaba muy pequeño, su hijo lo iba a matar, iba a tener hijos con su esposa, entonces este rey decide asesinar a su hijo y manda a alguien a que realmente lo asesine para que no pase esa profecía que le habían dicho. Sin embargo, esta persona pues no se atreve a matar al niño y lo deja ahí, pensando que se lo iba a comer alguien más o pensando que los lobos. Sin embargo, alguien lo rescata y en este caso, pues crece ya siendo joven y le dicen que es adulto, bueno, más bien le cuentan sus padres adoptivos que es adoptado y que realmente lo encontraron en esa, digamos, en una cierta parte. Entonces él quiere conocer realmente quién es su papá, pero durante el camino se encuentra quién realmente es su papá, que es el rey. Sin embargo, él no sabe que es su papá, lo asesina y posteriormente, por una serie de acontecimientos, se hace rey. Entonces eh, pues tiene hijos con su mamá, posteriormente se da cuenta de ello y pues se destierra y se quita los ojos para no ver lo que hizo. Es decir, realmente ese es un conflicto con el personaje porque es un conflicto con el destino, algo predeterminado que le habían dicho que iba a suceder
Y realmente a eso se refiere con este conflicto de contra el destino o las fuerzas sobrenaturales, algo que está más allá realmente también la lucha contra los dioses, como puede ser también que hay un conflicto en una trama interesante que está luchando constantemente contra el destino, contra el pasado o en este caso contra alguna entidad. También en este caso tenemos conflicto con personaje, contra la tecnología. Es decir, sucede cuando un personaje humano desarrolla tecnología y está enfrenta a su propio creador. Y está enfrenta a su propio creador. Es decir, realmente hay una persona hace algo novedoso, o en este caso un robot o algo tecnológico, y realmente no sucede como él esperaba o tiene consecuencias catastróficas, como puede ser en este caso el libro de Yo Robot, que los robots se empiezan a rebelar en cuestión a los creadores en torno a eso, y eso mantiene el conflicto de cómo relacionar la tecnología, con este caso, con los seres humanos. Y en este caso, ¿cómo podemos identificar un conflicto, ya sea de cualquier índole de los que acabamos de ver? Bueno, para aquello tenemos lo siguiente, leer el texto en su totalidad. Para ello necesitamos leer como completamente el texto. Y recuerda que tenemos que, o nos podemos ayudar de un mapa mental, de un cuadro sinóptico, un mapa conceptual para jerarquizar las ideas, identificarlas y sobre todo acomodarlas de una manera coherente que al momento de que nosotros lo podamos otra vez retomar, sepamos a qué se refiere. Por otra parte, también nos dice que buscar las palabras que no entiendas y vuelvas a leer el texto para comprenderlo mejor. Eso también te lo había adelantado en lengua y comunicación, en lo que es importante que leer el texto, identificar las palabras que yo no entiendo, buscarlas para entender el sentido de la idea. De lo contrario, no voy a estar entendiendo nada y por ende no voy a entender el texto o lo voy a tener que leer otra vez, pero en este caso, eh, sin saber a qué se refieren las palabras. Pero sí es importante constantemente tener tu diccionario a la mano o en este caso generar tu propia pequeños apuntes donde tomes las palabras que no entiendas. Por otro lado, también nos dice lo siguiente, analiza la estructura del texto, si es prosa versus diálogo, es decir, cada dependiendo del acomodo de las palabras, se lee de cierta manera. No va a ser lo mismo que un poema a prosa, a un texto, porque cada uno tiene sus características y a lo mejor necesita de cierto tipo de tono de voz, o a lo mejor necesita de cierto ademán para que nosotros podamos comprender el texto. Eso es importante, que realmente tú sepas cómo está escrito el texto para que utilices las herramientas adecuadas o en este caso las técnicas para que tú lo puedas leer completo y una vez que lo termines de leer sepas a qué se refiere. Por último, cuestiónate acerca de la obra, es decir, los valores que expresa, el tema, entre otros temas más que consideres relevantes. Es decir, una obra siempre nos va a transmitir un mensaje, no solo se queda en lo literario o en lo bonito que escriben, en los conceptos, sino que realmente siempre quiere transmitirnos un mensaje, ya sea en lo social, en lo académico o en lo personal. Y es importante que lo identifiquemos para, como te lo digo otra vez, identificar y emitir nuestro comentario crítico. Es lo interesante y lo relevante. Saber que la trama nos está diciendo algo y a su vez lo podemos relacionar más allá del libro y apegarlo a nuestro contexto y a su vez decir, creo que esto es interesante lo que dice y lo puedo aplicar o realmente no puede ser aplicable porque está en teorías que están injustificadas. Así que practiquemos. En este caso vamos a identificar qué tipo de conflicto es estos bueno, puse dos textos que acabamos de ver. Dice, la ansiedad que usted demuestra y la maravilla y la esperanza que su mirada expresa, amigo mío, me revelan que usted ansia informarse del secreto que yo conocí. Pero eso no es posible. Escuche pacientemente hasta que acabe mi relato, y entonces comprenderá fácilmente por qué me muestro reservado en esta cuestión. No quiero llevarlo, indefenso y ardiente como yo entonces, a su propia destrucción y al sufrimiento más infalible. Aprenda de mí, sino de mis palabras, por lo menos de mi ejemplo, cuál peligrosa es la adquisición del conocimiento y cuanto más feliz es el hombre que cree que su ciudad natal es el mundo, que aquel que aspira a ser más grande de lo que admite su propia naturaleza. ¿Qué tipo, en este caso, de conflicto representa? Léelo bien y analízalo bien. ¿Ya lo pensaste bien? Si no, continúa la lectura con esto. Es parte del texto que te acabo de leer, para ver si con esta pista aún ya sabes cuál es. Dice, cuando hallé que poseía un poder tan sorprendente, vacilé mucho tiempo acerca del modo de utilizarlo. Aunque tenía poder para dar la vida, preparar un cuerpo que la recibiera con su complicada maraña de fibras, músculos y venas, constituiría un trabajo de dificultad y esfuerzo inconcebible. De hecho, este es un fragmento del libro muy famoso de un mozo que normalmente lo vemos como verde y que empieza con F, aunque realmente nunca se llamó así, nunca le pusieron nombre.
pero es el nombre del creador. ¿Sabes a qué tipo de conflicto se refiere? Vamos a recordarlos. En este caso, con la tecnología, pues no menciona nada. Puede ser que a lo mejor por ahí vaya, pero no. Conflicto interno, sí, es el conflicto interno. Porque si te fijas, está hablando, en este caso está relatando, le está explicando a alguien, pero a su vez se culpa de cierto tipo de decisiones que él haya tomado y en el pasado, que dijo que podía hacer esto, que podía hacer aquello, sin embargo, decidió tomar un cierto tipo de decisión que a lo mejor le causó un conflicto sobre interno, que le causó ya sea una desgracia, una, eh, obviamente no estar alegre, algo, un evento muy importante que él decidió y que él tomó y ahora le cuesta tomar decisiones porque piensa que a lo mejor lo que haga a futuro puede estar afectando. Y este es un conflicto interno de Frankenstein, de Mary Shelley. Realmente este libro nos habla de un conflicto interno sobre Frankenstein, que realmente es su creador y así se llama el doctor que lo creó, porque como tal, no quiero spoilearte el libro, nunca le dieron un nombre, le llamaban el monstruo o la bestia. ¿Sale? Entonces, se le llama Frankenstein por su creador, pero pues obviamente nunca se le dio el nombre. Y aquí este conflicto interno es a base de manera epistolar, es decir, se escriben diferentes tipos de cartas y relatos en el cual van describiendo cómo es que sobrevivió Frankenstein, tanto el doctor como en este caso su creación, y el por qué él se siente culpable y una serie de acciones que realmente causan mucho dolor al doctor Víctor Frankenstein por su creación. Y realmente es un conflicto interno por las decisiones que él ha tomado y realmente lo que le ha causado la creación de este monstruo como él le llama. ¿Sale? Y bueno, eso es todo de mi parte. Espero que realmente te haya gustado este tema y sobre todo haya quedado entendido lo que es el conflicto literario, cómo se relaciona con el comentario crítico, y los diferentes tipos de conflictos literarios que pueden presentarse y la manera como los podemos identificar. ¿Vale? Y bueno, sin más me despido. Cualquier duda o comentario, házmelo saber para yo responder. Hasta luego.